Jesús, te lo pedimos, te lo suplicamos y te lo imploramos porque tú eres un Dios fiel y verdadero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amadas y mis amados, hoy vamos a hablar bajo el tema de cómo desarrollar una intimidad con Dios. ¿Y por qué el Señor puso tratar este tema en mi corazón? Porque en medio de la pandemia, lamentablemente, hemos visto a muchas personas decaer en la oración, de caer en esa intimidad, en esa relación con Dios. De hecho, antes de nosotros estar en cuarentena, recuerdo que mi esposo, el pastor Abraham Casado, le dijo a la congregación de que era el tiempo de buscar ahora más que nunca el rostro de Dios, porque muchos podían enfriarse o lo que estaban metidos con Dios podían calentarse un poquito más. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que muchas personas se dejan envolver por todos los afanes que tienen que atender a los hijos, que darle clase en la casa, porque ya nosotros pasamos por eso. También de todos los quehaceres en el hogar, aparte de todas las responsabilidades que tienen aquellos que han podido ir a trabajar y los que operan desde su casa, como en el caso nuestro, que tenemos la oficina en la casa. Pues ha sido muy tedioso en muchas ocasiones y el tiempo como que se va acortando. Muchas personas lo que han hecho es que se han dejado envolver y han dejado de lado el tema de la oración. Han dejado de lado es el tiempo de intimidad con el Señor y por ende se han ido enfriando poco a poco, y esto es tétrico, y más en este tiempo que estamos viviendo, mis amados, donde debemos buscar el rostro del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Sabemos que lo que está aconteciendo son principios de dolores y que esto es un indicio de que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está ahora más cerca que nunca. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos estar firmes y dar pasos agigantados en Cristo Jesús. Vamos a ver por qué debemos nosotros tener intimidad con Dios. Dice la palabra en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, muchos creyentes dicen, wow, tengo deseo de orar al Señor, pero al tener tantas ocupaciones no lo puedo hacer en la hora que quisiera, lo voy a hacer más tarde. Y así le van pasando los días hasta que simplemente se cauterizan. Cauterizar es que le da igual una cosa como la otra. Pueden orar y se sienten bien, y si no oran también. Y ahí es que el creyente debe tener cuidado. O sea, así como usted sabe que su cuerpo necesita alimentarse porque nos da sed, nos da hambre, pues asimismo debemos alimentarnos con la palabra y con la oración, para que no entremos en tentación. Podemos ser tentados de diferentes maneras, porque hay personas que dicen, bueno, yo no voy a ser tentado porque yo nunca he sido adúltero, nunca he sido adúltera o nunca he fornicado, etcétera. Pero es que nosotros podemos ser tentados por el enemigo, aún haciendo de manifiesto las obras de la carne, a través de pleito, de gritería, a través de muchísimas hazañas que desagradan al Señor, que van en contra de la manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Podemos ser tentados de múltiples formas, mis amados, pero si nos mantenemos en comunión íntima con el Señor, si nos mantenemos en oración, pues sería más llevadera la situación. No es
que no vayamos a ser tentados en algún momento, porque el enemigo, el Señor lo reprenda, sabemos que trabaja 24/7. Él no descansa. Él no descansa. Pero sin embargo, nosotros debemos de ser persistentes en la oración. ¿Por qué? Sencillo, el espíritu está siempre dispuesto, el deseo de orar está, pero la carne es débil, como dice aquí las escrituras. El cansancio nos agobia, el sueño nos está azotando, los quehaceres que nos esperan. Tenemos que pararnos firmes en el Señor y orar sin cesar, como dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Sin cesar es en todo tiempo. Estamos en la cocina, estamos en comunión, estamos orando. Yo, por ejemplo, voy a cocinar, voy a hacer cualquier cosa y yo le estoy pidiendo al Señor dirección y que ponga su gracia sobre gracia, porque muchas veces nosotros, por ejemplo, las mujeres, vamos a cocinar algo y tenemos todos los ingredientes y puede que el alimento nos quede mal, pero si viene la intervención del Espíritu Santo de Dios, que es nuestra guía, ¿verdad? Él nos guía en todo, aún en las trivialidades, como es el tema de cocinar. Si le pedimos la dirección y la guianza al Señor y estamos en comunión con Él, y Señor, pon tu gracia, usted va a ver que la comida le va a quedar bien. Entonces debemos orar sin cesar, orar si estamos manejando, pues ahí nos mantenemos en comunión con el Señor. Si estamos compartiendo en la casa también, en todo tiempo, mis amados. Dios, vemos que busca un cuerpo físico para tener intimidad con Él. Ezequiel 22:30 nos dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. El Señor está buscando, es un cuerpo físico como tú y como yo, para que hiciéramos vallado, para que intercedamos. Ahora más que nunca tenemos que orar, no solamente por protección divina por nosotros, sino por nuestros familiares, por los hermanos de la congregación, por sus familiares, por el país, por el mundo. En medio de esta pandemia, ¿cuántas personas están sufriendo? ¿Cuántas personas lo están dando todo por el todo? Como el cuerpo médico, por ejemplo, el cuerpo militar, muchísimas personas que están saliendo de sus hogares y se están exponiendo a ser contagiados con esta enfermedad del COVID-19. O sea, no es fácil, mis amados. No es fácil, pero nosotros tenemos que pararnos en la brecha y decir: Señor, aquí estoy y yo clamo, yo te ruego, yo te suplico por mis hermanos de la iglesia, y enviamos esa palabra de sanidad que no conoce frontera hacia todas aquellas personas que están enfermos en el nombre de Jesús. Tenemos que decirle: Señor, heme aquí. Dice aquí las escrituras que busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante del Todopoderoso, y no lo halló. Procura de que tú no seas uno de esos hombres o mujeres que el Señor esté buscando, y que tú le digas: Señor, estoy muy cansado, no me puedo levantar a las 3 de la mañana a orar, o no me puedo levantar a las 4 o a las 5 a orar. Ponte en la brecha y comienza a interceder por la sociedad y por todo lo que está aconteciendo aquí en nuestro país y en el mundo. Vamos a ver ahora 3 ejemplos que usted conoce muy bien de hombres que oraban 3 veces al día. Y tenemos el primer caso, el ejemplo modelo, que es el de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la palabra en Marcos 1:35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, el Señor oraba, vamos a ver, en diferentes tiempos, pero dice aquí las escrituras que Él se levantaba muy de mañana. O sea, cuando nosotros tenemos esa bendición de darle el primer lugar al Todopoderoso, pues la bendición es mayor.
Podemos arrodillarnos delante del Señor muy de mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 4, a las 3 de la mañana, a la hora que el Señor disponga en su corazón. Y al momento de arrodillarnos no vamos a tener interrupciones. No vamos a tener un celular que nos esté sonando o un niño que nos esté tocando la puerta o de repente tener quizás una persona que nos vaya a interrumpir o un ruido que estemos escuchando cuando lo hacemos muy de mañana, como lo hacía justamente nuestro Señor Jesucristo. Dice, y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, cuando habla de un lugar desierto, el Señor no le está diciendo aquí que vaya literalmente, si no puede, ¿verdad?, a un desierto, al desierto de Sahara, por ejemplo, a orar. No, Él lo hacía en un desierto porque era el lugar donde se encontraba. Pero en el caso nuestro, Él lo que nos está diciendo es que tengamos un lugar fijo, preferiblemente en la casa. Usted no tiene mucho espacio. Bueno, pues váyase al baño a orar, por ejemplo, o un ladito ahí de la sala o un ladito de la habitación, un lugar específico, desierto, o sea, solitario, donde usted no tenga interrupciones de nadie y allí usted se pone en comunión con nuestro amado Señor Jesucristo. Vemos también en Mateo 14:23 que dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, después que él terminó toda su faena, ¿verdad? Porque en el caso del Señor estaba predicando la palabra. Entonces, cuando él terminó y despidió la multitud, dice la palabra que se fue a orar solo. Esto es vital, importantísimo, ¿verdad? Que nosotros apartemos ese tiempo para Dios y preferiblemente que sea 3 veces al día. Pero también vemos en Lucas 6:12 que dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí nos está hablando de vigilia. Hoy en día es increíble cómo se ha caído el tema de la vigilia, cómo hay personas que hacen vigilia de 10 de la noche a 12 de la noche. O sea, eso no es una vigilia. Una vigilia usted la comienza quizás a las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces usted busca ahí el rostro del Señor, usted derrama su alma delante del Todopoderoso y escucha, aprende a escuchar sobre todo la voz de Dios. Entonces vamos a tratar, a hacer lo imposible de volver a nuestros inicios, volver al Génesis, cuando quizás éramos nuevos creyentes, estábamos en ese primer amor y nosotros nos metíamos con Dios en vigilia. Y no nos importaba que las horas corrieran y orábamos para que el Señor nos ayudara a vencer el sueño y que ahí a la gloria de Dios. Ese primer amor nunca se puede apagar en nosotros, todo lo contrario, debe aumentar cada día más. Y en este tiempo que estamos viviendo, aún debe crecer ese primer amor en nuestras vidas. Vamos a ver otro ejemplo, y es el caso de Daniel. Daniel, en el capítulo 6, versículo 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, aunque los gobernadores y sátrapas le tendieron una trampa porque la gracia del Señor estaba sobre él, y aunque él era un gobernador, pues los otros le envidiaban y querían hacerlo caer, pero dice las Escrituras que no encontraban ninguna falta en él. Y sin embargo, ellos tramaron pues que el rey firmara un edicto, un decreto, y cuando el rey firmaba un decreto no podía ser evocado, no volvía a retrocederlo, volverlo atrás. Pues ellos aprovecharon esa coyuntura y fueron a donde el rey para que firmara ese decreto de que cualquier persona que se arrodillara delante de cualquier dios que no sea el rey, pues que
que tuviera su castigo. Y sin embargo, el rey pues firmó el edicto. Y dice aquí las escrituras en el versículo que acabamos de compartir, que él se arrodillaba 3 veces al día después que él supo que había sido firmado el edicto como él estaba acostumbrado a hacerlo. ¿Sabe qué significa esto? Que aunque haya un edicto firmado, hay un decreto firmado por el médico de que de repente tú estás atravesando por alguna enfermedad incurable, o que quizás algún pariente o tú misma o tú mismo tenga el coronavirus y que esté pasando por una situación de salud muy difícil, aunque ese edicto haya sido firmado por el enemigo, el Señor lo reprenda, pues el Señor dice otra cosa. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y tú sabes que el Todopoderoso puede sanarte, puede sanar a tu familia, te puede sacar de esa situación, de esa crisis que tú estás atravesando, o quizás alguna crisis económica, porque sabemos que la situación está difícil y se pronostica que se va a poner más difícil, pero nosotros sabemos en quién hemos creído, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no estás solo, tú no estás sola. El Señor es el que pelea por ti. Este hombre hizo eso, Daniel, porque él le creyó a Dios. Él no le creyó a la circunstancia, aunque él respetaba bastante al rey. Pero es mejor obedecer a Dios y no a los hombres. Y sin embargo, cuando él fue lanzado en el foso de los leones, todos ustedes conocen la historia, que el Señor lo guardó, el Señor lo libró, porque el Señor siempre extiende su brazo de misericordia hacia cada uno de nosotros. El Señor asimismo te va a librar a ti. Si tú pones tu mirada en Él, Él te va a librar de la situación precaria por la cual tú estás atravesando. Si es una situación, una crisis matrimonial, una crisis familiar, de quizás el negocio no anda bien, o una situación financiera, el Señor te va a librar, pero tú tienes que creer en Él. Tú tienes que creer como lo hizo Daniel. Si Daniel no hubiese puesto su confianza y su mirada en el Todopoderoso, él no hubiese podido atravesar esta situación. El Señor está siempre ahí. Tenemos otro ejemplo que es el caso de David. Dice el Salmo 55:16: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, él oraba con esa seguridad. Es que en cuanto a mí, en cuanto se refiere a mí, yo voy a clamar a Dios. Y yo sé que Él me va a salvar. Otro no lo puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer en mi vida. Y dice el Salmo 55:17: tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. 3 veces al día el rey David oraba. Él oraba y clamaba, que es un nivel mayor delante del Señor. Y él tenía esa completa seguridad de que el Señor iba a escuchar su voz. Y podemos ver, seguimos leyendo las Escrituras y vemos de cuántas batallas el Señor libró al rey David. Vemos que en el caso de Jesús oraba también solo. Mateo 14:23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, el Señor, que es nuestro modelo a seguir, Él terminaba con la multitud y se iba a tener ese encuentro con nuestro amado Dios. Nosotros debemos procurar, mis amados, hacer todo lo posible de tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Venimos a la congregación, levantamos las manos, nos arrodillamos, oramos en grupo, pero es importante que tengamos ese momento de intimidad con Dios como lo hacía nuestro amado Jesús.
Pero también vemos que él oraba acompañado. En Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. O sea, ustedes saben que eran 12 discípulos, pero sin embargo él tenía su círculo íntimo. Pedro, Juan y Jacobo. Y usted dirá, bueno, sí, yo dirigía un grupo de oración en mi iglesia, pero después de esta pandemia del coronavirus, que cerraron las iglesias, pues ya yo no puedo seguir. Pero hágalo virtual, porque nosotros hemos estado predicando de manera virtual, hemos estado cogiendo clases de manera virtual. Hágalo vía telefónica, vía nota de voz, etcétera. Hay muchísimas formas de que usted puede continuar orando con sus hermanos. Porque dice la palabra que a donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí yo voy a estar. Entonces es vital, es importante que tengamos nuestro tiempo de oración con el Señor a solas, pero también que oremos en grupo, en familia, con los hermanos de la congregación. Vamos a ver ahora dónde oraba Jesús y cuánto tiempo. Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, en un lugar específico a donde no tuviese ningún tipo de distracción, ningún tipo de interrupción, que esto es importante. Y vemos que desde 1 hora hasta toda la noche, el Señor oraba. También hacía oraciones hasta el mediodía. La vida de oración de Jesús duraba entre 1 hora y 8 horas diarias, según las Escrituras. ¿Y tú? ¿Qué tiempo tú duras orando? Comienzas a orar y es como un cronómetro, ahí hasta que te suene el teléfono o que suene justamente la alarma que pusiste. Y después de ahí no te vas al trabajo, sino que te pones quizá a escuchar algunos programas en el celular o algunas informaciones que no tienen que ver ni siquiera nada con Dios. Pero al Señor le dedicaste quizás menos de 1 hora. El Señor le dijo a los discípulos, muy sorprendido, y es que no ha podido velar y orar ni siquiera 1 hora. O sea, él se lo dijo como en forma de sorpresa. Él estaba sorprendido, pero caramba, ¿qué es lo que está pasando? Ni siquiera 1 hora. Y la vida de oración, según vemos en las Escrituras de Jesús, iba desde 1 a 8 horas. Yo no te estoy diciendo si no puedes que ore 8 horas, pero debemos hacer lo imposible de aumentar cada día más el tiempo de oración con el Señor. Y vamos a ver cómo Él va a ir cambiando y transformando la atmósfera que nos está arropando, que nos está envolviendo, que nos está agobiando. ¿Cuál debe ser, mis amados, la prioridad en nuestra vida? Mateo 6:33, usted lo conoce, eso es un himno nacional. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero muchas veces nosotros nos ofuscamos y buscamos primero las añadiduras y luego todo lo que tiene que ver con el Señor. Y al momento de hacer una petición al Todopoderoso, asimismo Él va a actuar. O sea, Él primero se va a enfocar en las añadiduras, en aquello que es menos importante para nosotros, y luego se va a enfocar en lo que es más importante. Porque nosotros tenemos que actuar de manera correcta, mis amados. Beneficios de mantener una intimidad con Dios son múltiples. Voy a mencionar algunos de manera rapidita. Mire, tendremos paz. Eso es básico. Job 22:21 nos dice la palabra: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. O sea, vuelve al tiempo, a tus inicios donde tú derramabas tu alma delante del Señor y tu preocupación de repente era que no llegara el momento de tú pararte de orar. Vuelve en amistad con el Señor, vuelve a decirle al Señor, a expresarle lo que tú sientes, lo que hay en tu corazón.
cómo tú te sientes triste, te sientes agobiada. Señor, mírame, mira mi aflicción. Padre, consuélame, dame un abrazo, Espíritu Santo de Dios. Vuelve en amistad con Él. Y por ello, todo te vendrá bien. Cuando tú establezcas esa amistad profunda con el Señor, tú vas a tener paz, aún en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, mis amados. Mire, 2, haremos grandes hazañas y proezas. Daniel 11:32 nos dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y qué interesante es esta palabra, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Y qué significa la palabra conocer en griego? Sencillo, es yada y significa tener intimidad con o tener relaciones íntimas con. Eso es lo que significa esta palabra, que tú le conozcas. Como, por ejemplo, aquellas personas que tuvieron su novio, su novia, ¿cómo se conocieron? Fue hablando a través de un teléfono, juntándose, compartiendo y demás para saber sus gustos, para saber cómo lo podía hacer sentir bien, etcétera. Pues de igual forma, nosotros debemos hacer con el Señor. Y esto lo conseguimos a través de la intimidad, le podemos conocer a Él. Podemos saber cuáles son sus gustos leyendo su palabra, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Porque si nos arrodillamos solamente con el listado de peticiones y comenzamos a pedir y a pedir y a pedir de manera desesperada, bueno, no le vamos a conocer. Él nos conoce a nosotros porque fue el que nos creó y sabe aún la cantidad de cabellos que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Él conoce el presente, el pasado y el futuro de nuestras vidas. Pero nosotros le podemos conocer, podemos intimar con Él. Es simplemente estando en su presencia y conociendo su palabra. La palabra actuar significa hacer hazañas y proezas, hechos atrevidos y poderosos, que es justamente lo que nosotros podemos hacer cuando dependemos de la presencia de Dios, cuando hemos aprendido a estar a solas con Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios solo puede hacer hazañas y proezas, actos atrevidos, maravillas y milagros por medio de nosotros si tenemos esa intimidad con Él, única y exclusivamente. Por ejemplo, cuando los apóstoles fueron amenazados de no predicar, ellos pidieron una sola cosa y era denuedo. ¿Y sabe qué significa esta palabra? En griego es parresia. Significa audacia, intrepidez, osadía, valor, franqueza, para hablar con atrevimiento. Ahora más que nunca nosotros necesitamos atrevimiento para predicar la palabra. Esa palabra que trasciende fronteras. Ahora más que nunca nosotros necesitamos una determinación para predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Yo lo digo, bueno, porque sencillamente nosotros nos podemos envolver, o el enemigo más bien, nos puede envolver única y exclusivamente en pensar en lo que estamos viviendo, en ver las noticias, en ver que está aumentando el número de contagiados del COVID-19, que está aumentando el número de fallecidos del COVID-19, de ver la situación política del país, de la situación económica, y muchos solamente se envuelven en ese círculo vicioso de lo que está aconteciendo y de lo que puede suceder, y comienzan a preocuparse en vez de ocuparse en la oración y de ser atrevidos y continuar predicando la palabra aún en medio de la crisis que nos está envolviendo.
Para ello nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé denuedo para predicar con audacia, con osadía, con franqueza, con toda sinceridad, hablar de las grandezas del Todopoderoso. Mis amados, para que alguien pueda hacer cosas poderosas para Dios es necesario la audacia, la osadía y el hablar con valor. Y todo esto es una virtud que viene como resultado de nuestra comunión con Dios y no como obra humana. Humanamente no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque imagínense qué ánimo puede uno tener cuando de repente hay un familiar que está enfermo. En una ocasión yo estaba tomando una materia en la carrera de psicología clínica que estoy dando de manera virtual y la profesora la veo que tiene una mascarilla. Profe, ¿qué le pasa? No, que salí positivo con el COVID, pero responsabilidad es responsabilidad y aquí yo estoy para dar la clase. Pero esa misma profesora, recuerdo que cuando estaba yendo a tomar clase de manera presencial, pues llegó al aula y comenzamos a desarrollar la clase y nos cuenta que cuando ella llegó al parqueo recibió la noticia de que su hermano acababa de fallecer y ella entró al vehículo y se derramó en lágrimas, pero como tenía la responsabilidad, él había fallecido fuera del país, como tenía la responsabilidad de dar la clase, ella fue y dio su clase. Entonces yo le dije, wow, profesora, yo la admiro porque no es todo el mundo que tiene esa valentía de enfrentar una situación así como esta y seguir hacia adelante. Y sin embargo ella me dijo, Jessy, lo que pasa es que la responsabilidad es ante todo. Y de verdad que esta palabra me llegó tan profundo porque yo decía, wow, Señor, nosotros con cualquier tontería quizás se nos hace difícil orar, o hay muchas personas que cuando teníamos la iglesia abierta, ¿verdad?, de manera normal, pues por cualquier quítame tapaja dejaban de venir a la iglesia, por cualquier tontería. Y yo siempre le decía a los hermanos, pero sin embargo, no es por cualquier tontería que usted deja de ir al trabajo. Usted va al trabajo aún bajo huelga, aún bajo lluvia, aún bajo un torrencial, un huracán, usted va a su trabajo porque usted necesita su trabajo para subsistir. Asimismo, nosotros necesitamos de Cristo, de la presencia de Dios, de estar alimentándonos de la palabra para poder subsistir. Entonces, necesitamos, mis amados, la audacia. Necesitamos esa comunión con el Señor, que solamente de esa manera nosotros vamos a conseguir y lograr el objetivo planteado, porque de lo contrario, humanamente no lo podremos hacer. Vamos a continuar viendo los beneficios de tener una intimidad con Dios. Estarán satisfechos y completos, como dice Jeremías 31:25, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. O sea, quizás en este momento tú estás mirando este mensaje y tu alma se encuentra cansada de tanto batallar, de tantas situaciones que te ha tocado vivir una detrás de la otra. Te encuentra entristecida, tu alma se encuentra entristecida y somos humanos, esto es normal. A mí me tocó vivir una situación muy difícil, se me enfermó un familiar muy cercano y estaba tocando puertas de médicos para que me ayudaran a conseguir una clínica y ellos con el deseo de ayudarme y no podían porque estaba todo lleno. Y esto honestamente, mis amados, me llenó de gran angustia porque somos humanos. Y sin embargo, hubo un momento en que yo me sentí descaer y yo le dije, Señor, por favor, haz un milagro, por favor. Y el Señor, de una forma maravillosa, como solamente Él lo sabe hacer, permitió que uno de los médicos con los cuales yo había hablado consiguió una habitación en una clínica, y él luego testifica que si a él no lo hubiesen internado rápido,
él no hubiese estado vivo, porque él ya le estaba faltando la respiración. Tenía el cuadro completo del COVID, aunque salió negativo. Eso no lo entendí, porque la doctora dijo que sí lo tenía, aunque haya salido negativo. Pero son cosas que agobian. Pero en medio de ese agobiamiento debemos hacer un celaje, un alto en el camino y clamar a nuestro Dios, porque Él siempre tiene una respuesta, una salida a cada una de las situaciones que nos ha tocado vivir. Él es el que va a satisfacer nuestra alma entristecida. Mi alma estaba entristecida, mi alma estaba cansada, mi alma estaba angustiada, pero el Señor trajo un respiro. El Señor permitió que esta persona, ¿verdad?, que este familiar muy cercano lo internaran, y duró como 10 o 12 días, pero sin embargo allí tuvo una experiencia con el Señor y salió muy bien. El Señor hizo la obra, porque Él es un Dios fiel y verdadero. Entonces, ¿cómo tener intimidad con Dios? Mire, lo primero que tenemos que hacer es, debemos humillarnos en su presencia, como dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo primero que tenemos que hacer, es humillarnos como quizás nunca antes lo habíamos hecho, o quizás lo hicimos en nuestros inicios, humillarnos delante de la presencia del Señor y decirle: Padre, aquí estoy, haz lo que tú quieras conmigo, pero haz algo. Yo no quiero ser igual. Señor, yo me rindo por completo ante tu presencia, oh Dios. Tenemos que humillarnos ante el Todopoderoso y orar y buscar esa intimidad con Él. Lo segundo que debemos hacer es, para tener intimidad con Dios, es la siguiente oración que hizo Job. Y voy a leer estos versículos de manera rápida. Job 22, del 21 al 27. Vamos a leer estos versículos de manera alternada. Job 22, 21 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y con ello te vendrá bien. Volver en esa amistad que teníamos anteriormente con el Señor. Job 22, 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. O sea, coge lo que dice la Biblia, esas promesas que están ahí registradas en las Escrituras, no solamente la lea, no solamente te quede en la letra, sino que la ponga aquí en tu corazón. Ponla aquí, imprégnala aquí, créela aquí en tu corazón. No es solamente que oidores olvidadizos, no. Esta palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios, el Señor quiere que tú la pongas, que la impregne ahí en tu corazón. Job 22, 25, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Si tú confías en el Señor, Él te va a suplir de tus necesidades si tú le eres fiel a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Él va a encargarse de todo lo que a ti te hace falta. Job 22, 26, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Deleitarse es saborear, que no sea algo pesado. Ay, que tengo que orar. Ay, verdad, Dios mío, que yo no he orado hoy. Ay, estoy tan cansada. Ay, yo no tengo deseo de orar. No, eso no es lo que el Señor quiere, porque si tú te arrodillas puede durar 20 horas y el Señor no va a recibir esa oración. Ahora, cuando tú te arrodillas delante de Él y tú te deleitas y comienzas a adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces tú te vas a deleitar y el Señor se va a deleitar en ti. Va a recibir tu oración y conforme a su voluntad, Él te va a responder.
conforme a su voluntad y a su tiempo. Job 22:27, orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos. Orará a él. Tú no le vas a orar a un trabajo. Tú no le vas a orar quizás a un amigo. Tú no le vas a orar a nadie. Es a Dios. Y Él va a escuchar tu voz. Él la va a escuchar si tú realmente lo haces desde lo más profundo de tu ser. 3. ¿Cómo tener intimidad con Dios? Busquemos su rostro. Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice el Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, es como una desesperación por su presencia. Señor, yo me levanto ahora, me envuelvo en los afanes, voy al trabajo, etcétera. Voy a tomar clase, pero ¿cuándo? ¿En qué momento yo voy a venir y me voy a postrar delante de ti? ¿En qué momento lo voy a hacer? Porque mi alma tiene sed de ti, de un Dios vivo. Tiene sed, tiene hambre de tu presencia. ¿Te encuentras tú en ese nivel? ¿Te encuentras tú en ese nivel de desesperación, de ansiedad por la presencia de Dios? Porque la única ansiedad buena es esa, estar en la presencia de Dios. Eso no tiene comparación, eso no tiene precio. Nada se puede comparar en este mundo como estar en la presencia de Dios. Dios se puede manifestar, mis amados, de diferentes maneras. Eso es un punto elemental, porque hay gente que cree que Dios nada más se puede manifestar de una sola forma y no es así. Mire, se puede manifestar como el siervo apacible, según Primera de Reyes 19 del 12 al 13, o sea, en el silencio, en la tranquilidad, en la quietud. Pero también se puede manifestar como fuego de Jehová, según Primera de Reyes 18:38. Eso es otra manifestación del poder de Dios. Pero también se puede manifestar como recio, como viento recio, según Éxodo 14:21. O sea, usted puede estar danzando, puede estar adorando al Señor, y el Señor de esta manera se puede manifestar como un viento recio. Ahora bien, yo voy a hacer una preguntita, ya casi finalizando. ¿De qué grupo te gustaría ser? Dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces yo voy a dar una descripción y tú, dependiendo del nivel de espiritualidad tuyo, tú vas a decir, bueno, yo reconozco que yo estoy en tal nivel. Miren, llamados, elegidos y fieles. Es el grupo que encontramos en Apocalipsis 17:14. Entonces, los llamados se encuentran en el atrio donde iba todo el pueblo, entraba al atrio, ¿verdad? Pero los elegidos entraban al lugar santo. Pero solamente los que son hallados fieles podían entrar al lugar santísimo, a donde habitaba la Shekinah del Señor, la presencia de Dios, la gloria de Dios. O en el caso de los discípulos que eran llamados, los discípulos todos fueron llamados por el Señor, pero el Señor eligió a tres que era su círculo íntimo, Pedro, Juan y Jacobo. Pero el Señor, ¿con quién oraba? En el desierto, se apartaba solo en el desierto y oraba con el Padre. ¿Dónde? En el lugar santísimo, donde solamente habita el Señor entre tú y Dios. ¿En cuál de esos lugares a ti te gustaría estar? Eso es una preguntita que yo dejo ahí en el aire para que tú la contestes en tu corazón, entre tú y Dios. Yo elijo estar con el Padre, no sé tú. Recomendaciones para tener una intimidad con Dios. Pedirle a Dios constantemente y de todo corazón que nos ayude a depender por completo de su presencia. Es un 9:11.
que nosotros tenemos, depender de la presencia de Dios. 2, atar, anular, cancelar, reprender y enviar a lo profundo de la mar, sin retorno, todo espíritu de sueño, de cansancio, de pesadez, en el nombre de Jesús, porque es vital, es lógico que al momento de una persona que no esté acostumbrada a estar en la presencia de Dios, pues al momento de arrodillarse, dura 5 minutos y comienza a bostezar y comienza un sueño. Entonces usted tiene que atar, anular, cancelar y reprender todo espíritu de sueño y de cansancio en el nombre de Jesús. Y usted va a ver que el Señor le va a dar la victoria. 3, pedirle al Señor que despeje y limpie los aires en el nombre de Jesús. Es guerra espiritual. Cuando esto ocurre tenemos que guerrear en el nombre de Jesús. 4, atar nuestro corazón al corazón de Cristo y nuestra mente a la mente de Cristo. Pidiéndole al Señor que despeje, que limpie los aires, que se vaya todo pensamiento contrario que no venga de Él. Porque queremos tener esa conexión directa con el amado del cielo. 5, pedirle al Espíritu Santo su asistencia divina y que interceda por nosotros. Recuerde que dice la palabra que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. 6, comenzar a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, mencionando los atributos divinos de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de alabanza. Entonces comenzamos a adorar al Todopoderoso. 7, aplicar la oración modelo de Jesús, como nos dice Lucas 11:1. Nosotros tenemos que, Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, esa es la oración modelo. No es que tenemos que orar todo el tiempo así, pero lo que indica es que debemos exaltar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo y no quizás hacerlo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no como un ritual, no, sino lo que salga de su corazón, esas palabras lindas que agradan al Señor, que conquistan el corazón de Dios. Así es que el Señor quiere que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Pero es importante, mis amados, que aprendamos a estar en la presencia del Señor, porque solamente de esa manera nosotros vamos a poder resistir todos los dardos de fuego del maligno que nos han sobrevenido en este tiempo de pandemia del coronavirus. Solamente así, estando en la presencia de Dios, aprendiendo a depender de su chequiná, de su gloria divina, solamente de esa manera. Dice la palabra de Dios que los cielos se hacen fuertes y solo los valientes lo arrebatarán. Y es justamente a esto que se está refiriendo. ¿Cuáles son los valientes? Aquellos que se preocupan cuando no han orado. No aquellos que lo dejan pasar por alto, sino que aquellos que se preocupan por volver al primer amor, por volver a tener ese encuentro y esa intimidad con el Todopoderoso. Yo quiero que oremos, mis amados. Vamos a orar para que el Señor nos fortalezca y nos ayude una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Rey. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Tú eres el Santo de Israel, tú eres el poderoso en batalla, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres el amado del cielo, tú eres el deseado de las naciones. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de deleitarnos en tu presencia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu poderosa palabra. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo presentándome y humillándome delante de tu santa y divina presencia y presentándote a cada una de esas vidas que están en este momento escuchando este mensaje, sin importar el lugar a donde se encuentren, para que tú nos fortalezcas, para que tú nos ayudes cada día a amarte cada día más. Señor, a sentir tu presencia, a sentir tu olor. Padre Celestial, que tú nos ayudes a deleitarnos en tu santa y divina presencia en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a no depender, oh Dios, de las circunstancias, de todo lo que nos está envolviendo, sino a depender de ti, mi Señor. Padre, nos rendimos. Mira nuestros corazones, Señor. Necesitamos un abrazo tuyo, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que tú nos abraces fuerte, Espíritu Santo. Porque aunque
Las autoridades nos exigen que debemos mantener un distanciamiento, Padre, para no ser contagiados por el coronavirus. Señor, nosotros te pedimos que tú intervenga y que a través de tu Espíritu Santo, que tú nos abraces. Muchas veces hemos querido darle abrazos a nuestros familiares, a nuestros allegados, y Señor, y porque tenemos que respetar el distanciamiento, no lo hacemos. Pero esto pasará, Señor. Tú levantarás bandera a favor nuestro. Tú nos guardarás en completa paz. Tú nos vas a guardar en completa paz, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Te amamos, Jesús. Te amamos, Rey. Te bendecimos, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, siempre a aceptar tu voluntad, mi Rey. Ayúdanos a desarrollar cada día más esta intimidad contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Asimismo envío desde aquí la palabra de sanidad en el nombre de Jesús hacia todas aquellas personas que han sido afectadas por el coronavirus o por cualquier tipo de enfermedad, por aquellos que están pasando por problemas financieros, por aquellos que están pasando por problemas matrimoniales o familiares o cualquier tipo de situación, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible y en el nombre de Jesús, conforme a tu dirección y tu guianza, te pedimos y te suplicamos que tú intervengas, Señor, y haga un milagro creativo en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquellos, Señor, que quieren abrir su corazón para recibirte como su único y suficiente Salvador, que tú ahora, Señor, le venga tocando, Padre, y que ellos te sigan todos los días de sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, gracias de verdad por permitirme llegar a todos ustedes, y de todo corazón les deseamos bendiciones multiplicadas.